Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre Wittgenstein y la concepción antropológica del lenguaje. Nació el 26 de abril de 1889 en Viena. Fue el menor de 8 hijos. Nació en una de las familias más ricas del Imperio Austrohúngaro. En la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército austriaco y en esa época realizó su escrito más famoso, Tractatus Lógico-Filosóficos. Este fue realizado en 1921. El pensamiento de Wittgenstein se dividió en dos épocas. En su primera época consideraba que el lenguaje se asemejaba a un mapa de la realidad. Afirma que al momento de usar las proposiciones es necesario utilizarlas en hechos específicos, porque si no carecen de significado, como las afirmaciones religiosas o acerca de la metafísica. Y además afirma que lo que no se puede hablar, mejor callar, ya que palabras sin sentido no llevan a ningún camino o aprendizaje. El lenguaje corriente no puede captarse en el aspecto lógico, y lo único que hace es esconder el pensamiento y mostrar lo que es erróneo. Es necesario buscar la lógica al hablar para así ir llegando a un conocimiento verdadero. En la segunda época, Wittgenstein cambia completamente de pensamiento y ya considera que un lenguaje corriente puede transformarse en uno perfecto. Para la expresión del pensamiento, así las palabras, como algunas herramientas, tienen una distinta funcionalidad y por lo tanto hay proposiciones para representar hechos, otras para ordenar, otras para rezar, etcétera. Esta diversidad de proposiciones y de flexibilidad lingüística lleva a reconocer espacios de significación para el lenguaje ético, artístico, religioso y metafísico. Él dice que en la filosofía no hay nada oculto y todos los datos están en la mano. Por lo tanto, debemos cuidar el lenguaje que usamos al momento de formular una pregunta o realizar una frase. Wittgenstein y la concepción antropológica del lenguaje. Ludwig Wittgenstein nació en Viena, Austria, en 1889 y murió en Reino Unido en 1951. Fue un lingüista, matemático y filósofo británico de origen austriaco, hijo de un importante industrial del acero. Estudió en Berlín y en Massachusetts, en donde trabajó como investigador en el campo de la aeronáutica durante 3 años. Ahí empezó a tener intereses por las matemáticas y por los fundamentos filosóficos, así que se trasladó a Cambridge a estudiar lógica con Bertrand Russell. Bertrand Russell fue un filósofo matemático, lógico y escritor británico. En 1950 ganó el premio de la literatura, el premio Nobel de Literatura, y es reconocido por su gran influencia en la filosofía analítica, por sus grandes trabajos matemáticos y por su activismo social. Bueno, el lenguaje. Según la Real Academia Española, el lenguaje es el conjunto de sonidos auditorios, articulados y auditorios, mediante los cuales el hombre expresa lo que siente y lo que piensa. Según Wittgenstein, la función primordial del lenguaje es retratar y representar al mundo y analizar la estructura lógica del lenguaje, que esto se hace
estudiándola en el uso cotidiano. Wittgenstein señaló que los enunciados pueden ser gramaticalmente correctos sin tener ninguna relación entre el significado de los términos. Por ejemplo, la oración las hamburguesas azules aman los zapatos brillantes. Las palabras individuales se pueden entender porque están gramaticalmente correctas, pero al momento de unir todas las palabras no hay ninguna relación entre los significados de los términos, lo que no le da pues coherencia. Debido a esto, Wittgenstein creó un término llamado proposición, el cual hacía referencia a una secuencia gramatical correcta. El segundo Wittgenstein se desarrolló gracias a la obra Investigaciones Filosóficas. Fue una de las obras más importantes del siglo XX, en donde Wittgenstein deja a un lado la idea del lenguaje perfecto y todo el estudio de la lógica para darle una visión más dinámica y convencional al lenguaje. Esta obra desarrolla un pensamiento en el cual propone el lenguaje como una forma de actuar y de comportarse, una forma de vida solamente del ser humano, que es definido como el animal que habla. Wittgenstein dejó a un lado la idea de la lengua ideal para aproximarse más a los usos del lenguaje desarrollados por los diferentes hablantes en diferentes contextos que son más concretos y determinados. Esto significa que una palabra puede tener varios significados, pero dependiendo del contexto, adopta uno. La preposición que había sido nombrada en el primer Wittgenstein ahora hace referencia a seguir una norma gramatical e involucra algo a lo que él denominó los juegos del lenguaje. Las normas del lenguaje varían no solamente a lo largo del tiempo, sino que en un momento específico de la historia el mismo término se puede emplear de diferentes formas, es decir, puede tener diferentes significados que se desarrollan en diferentes contextos. A cada uno de estos contextos de uso, él lo denominó un juego del lenguaje, un juego del lenguaje, un juego del lenguaje, y acá ya no es tan estricto como en el primer Wittgenstein, en donde una palabra debe tener un significado específico y ese significado era el que se debía usar y emplear para la comprensión de los enunciados. En ensayos, Wittgenstein tuvo una gran transformación en sus pensamientos, ya que su concepción era que el lenguaje evolucionaba también. En el primer Wittgenstein Tratatus Psicológico Philosophicus es un ensayo publicado en 1991. Para él, los problemas psicológicos podrían ser tratados con la naturaleza y la función del lenguaje, especialmente en términos lógicos, ya que el lenguaje es la función del pensamiento y al mismo tiempo es la expresión de la realidad. Según él, el lenguaje, el pensamiento y la realidad tienen la misma forma lógica, de modo que el lenguaje y el pensamiento pueden pintar los hechos de la realidad. Él dice que nosotros solo podemos pensar para expresar lo del lenguaje. Él señaló y dijo que los enunciados podrían ser gramaticalmente incorrectos, pero los términos del significado no podrían tener sentido. O sea, los enunciados que dicen siempre no tienen sentido como él los planea del lenguaje. Como por ejemplo en el caso, las hamburguesas azules les gustan los zapatos.
Esto se conecta con palabras que tienen significado y que se pueden entender. Más no, la frase es concreta y es correcta. Es una frase que no tiene sentido y que no sirve. Por lo tanto, él usó la proposición para referirse a una forma más correcta y concreta para decir las frases o palabras. Cuando el lenguaje tiene significado y son correctos, se le llama proposiciones. Las palabras en el enunciado pintan y se refieren a objetos empíricos de la realidad. Sin embargo, hay proposiciones verdaderas de la lógica que son tautologías. Como por ejemplo, todos los solteros son hombres no casados, o como proposiciones de las matemáticas. Son, o sea, como lenguajes que no se utilizan en el mundo, en la vida cotidiana para las personas, solo se utiliza como para sacar resultados, para adivinar un problema, pero más no se ven, no se reflejan en la vida cotidiana y en lo que hacemos todos los días. Como la moralidad y la ética, estas son demasiado importantes para Wittgenstein, ya que se utilizan en la vida cotidiana y en el lenguaje, ya que la estructura lógica está basada con la realidad. Él dice que los temas de la moralidad y de la ética no pueden ser tratados en estos temas. El cambio en cuestión debe describirse más bien como la tradición que Wittgenstein realiza poco a poco como el tratamiento del lenguaje, considerado a partir de estructuras lógicas, hacia la consideración del lenguaje como algo práctico, como discurso definitivamente pronunciado por locutores o oratorios que interactúan entre sí. Más cercano a eso que los lingüistas designan como algo de habla